Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es interesante que vamos a estar pasando las personas que tienen pacientes con Alzheimer, y también quiero aprovechar para cerrar con lo que es un tema de cierre de ciclos, aprovechando que es fin de año o no nada más para lo que es Alzheimer, sino para varias cosas. Vamos a empezar. Las personas, las familias que tienen pacientes con Alzheimer, pues sin merecerlo, sin esperarlo, de repente les llega un impacto tremendo, ¿no? Desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Que en el día a día van a ser espectadores activos en la vida del paciente. ¿Por qué digo espectadores? Pues porque de alguna manera solamente pueden ir viendo cómo va el proceso llegando, cómo la persona va perdiendo capacidades, la memoria, todo este tipo de cosas, con un desgaste emocional muy fuerte, y activos porque tienen que participar en los medicamentos, de cuidarlo, de los baños, de todo este tipo de cosas que el paciente va a requerir de ellos. Sabemos que va a haber cambios de humor, sabemos que va a haber muchas cosas que van a causar un caos definitivamente en la familia, que van a revolucionar a todos los elementos de la familia, que pueden darse sentimientos encontrados de culpa, de rencor, que el cariño en algún momento va a estar ya en una situación muy tensa, de repente te vas a molestar por lo que está sucediendo, te puedes molestar con tu paciente, tú siendo un cuidador principal, por toda esa carga de estrés que tienes. Va a ser un golpe fuerte este diagnóstico clínico. Cuando te dicen tu paciente tiene Alzheimer o la persona tiene Alzheimer, pues es un golpe fuerte porque viene por delante un proceso cansado y terrible que hasta que no lo estás experimentando no lo vas a poder entender bien, pero al mismo tiempo sabes que va a ser irremediable que llegue la muerte del paciente, que es un proceso que puede tardar 2 años, 10 años, no lo sabes, pero al final del día no se puede detener por el momento y que va a terminar con la muerte del paciente. Todo este proceso que es cansado tiene muchas similitudes con lo que es una reacción al duelo normal. A esto se le llama duelo anticipado, es decir, se sabe de antemano que la persona va a fallecer y pues se empiezan a dar este tipo de situaciones de tensión entre la familia. En lugar de comunicación hay discusiones, en lugar de paz hay desesperanza, todo este tipo de cosas. De repente ya aceptas el diagnóstico y te dedicas a la mejor a que la persona tenga el mayor bienestar que se pueda. Como todo, pues tienes un desgaste, las emociones van a ser muy encontradas, puedes llegar a asustarte de las emociones que estás sintiendo, sorprenderte, ¿no? Y hacerte sufrir mucho, en ocasiones sentirte enojado con tu paciente o sentir rencor con tu paciente, sentirte culpable cuando necesito que estar bien y él necesita que lo apoye y lo ame. Sí lo amas, pero estás en una situación extraordinaria que está creando una situación parecida a la del duelo, que ahorita vamos a platicar un poquito estas circunstancias del duelo, en la que siempre los expertos nos dicen que en este tipo de situaciones no estás emocionalmente equilibrado, vas a desconocerte en muchas ocasiones, pero es normal, es decir, es una circunstancia que le pasa a las personas que están en esos momentos con este tipo de procesos, e inclusive ya después a las personas que están perdiendo algún familiar. Tú lo tienes anticipado porque tienes un paciente de Alzheimer en casa. Es un error pensar que no está pasando nada, que cuando el paciente, por ejemplo, fallezca o algo, todo va a regresar a ser como antes, como de la nada. No, de verdad tuviste cambios profundos en tu vida de acuerdo a este proceso, entre el dolor de la pérdida, la reflexión, todo el proceso que vino anterior, el desgaste que ya tuviste. No es en sí patológico todavía sufrir esta pérdida del ser querido, no te va a dar una patología mental, pero sí puedes necesitar o requerir ayuda de un profesional para regresar a tu motivación, para regresar a abrirte a los nuevos procesos. Llegando ya el fallecimiento de tu paciente, pues bueno, te vas a sentir aturdido, vas a sentir que es como una pesadilla, ¿no? De la cual más tarde o más temprano vas a despertar. Vas a enojarte, vas a preguntar por qué pasó esto, por qué tuvo que sufrirse este proceso, por quién se llevó, ¿no? O por qué se llevaron a tu paciente de esa manera, cómo es que otras personas están más tranquilas y tú no puedes superarlo, y poco a poco te vas a entender que no puedes sanar milagrosamente, que estás en una nueva realidad, que ahora ya no está tu paciente y que necesitas enfrentar esto
para recomenzar a vivir, para volver a vivir esta nueva realidad, para comenzar esa búsqueda de tu equilibrio, hacer los cambios necesarios y adecuados para abrirte a nuevos proyectos, para poder seguir adelante, para que entiendas que todo cambió cuando tu paciente enfermó, pero hay algo más adelante. Hay para ti una vida todavía. Puedes estar triste probablemente por la pérdida de la persona, pero ya sin esa angustia fuerte vas a poder darte el permiso de tener recuerdos positivos sobre tu familiar, sin sentirte mal, sin sentirte culpable. Y pues bueno, va a llegar un momento en tu vida en que vas a estar listo para reanudar tus actividades, para establecer nuevos roles en tu vida. Vas a volver a vivir. Bueno, básicamente no vas a olvidar a tu familiar, no vas a olvidar a tu paciente, lo vas a seguir amando, pero su recuerdo va a estar contigo lejos del dolor. Vas a recordar las cosas positivas. Todo esto sería como que un proceso dentro de un duelo normal. Permítete vivir tu proceso, permítete expresar esas sensaciones que tienes, esos sentimientos que tienes, no te juzgues, no te inhibas. Inclusive las personas que de repente dicen, sentí un alivio cuando se fue, no lo expresan de repente porque se sienten culpables. Exprésate para sanar, de lo contrario lo único que vas a hacer es mantener guardadas ahí estas emociones. Tus sentimientos se pueden distorsionar y bueno, esto se puede ir entonces a lo que le llamamos duelo complicado o inclusive duelo distorsionado en cuanto a lo que tú te acuerdas de lo que sucedió. Entonces esto se puede llevar o alargar mucho más tiempo del debido y te va a afectar en tu vida diaria y te va a afectar para seguir adelante. Entonces déjate expresar todo esto. Que si lloras por ti o lloras o porque se fue el familiar, realmente simplemente sé honesto, llora y saca. A lo mejor estás llorando porque ahora te sientes aliviado, te sientes liberado de algo que cambió tu vida completamente, ¿no? Y puedes de repente llorar y decir, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué tuve que enfrentar esto? Y no te sientas mal porque llores por ti, que dices, es que tendría que estar llorando por el familiar. No, saca las emociones que tienes como realmente las tienes. Trata de sentirte tranquilo. Van a llegar a ti dudas, ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué voy a hacer? Ya no lo tengo. También puede ser que tengas el temor, a lo mejor fue tu papá, tu mamá, algún familiar cercano y de repente, como tú viviste todo el proceso, tengas el temor de que te vaya a pasar lo mismo, te pueda angustiar el futuro o sentir que no estás preparado para regresar a una vida entre comillas normal, ¿no? Te puedes sentir culpa, como te he comentado. Puedes creer que no hiciste lo suficiente o que no hiciste lo correcto. Puedes sentir que de repente el cariño que merecía sentir tu paciente lo cambiaste a veces por rencor o por odio o inclusive de desear que ya se fuera. Todo esto no te debe de avergonzar. Es normal que sientas, que tengas todas estas emociones encontradas. Lo que necesitamos es expresarlo para poder superar esta etapa. Necesitamos sacar las emociones, expresarlas claras como son y dejarlas que salgan para después poder dejarlas ir, para que se limpie el interior, para que se purgue todo eso. Sacar todo esto y reflexionarlo te va a ayudar también a conocerte mejor, cómo actuaste, cómo te sientes, por qué sientes culpa. Como te comentaba, una pregunta muy interesante es: lloro por mí, por lo que perdí, lloro porque perdí al paciente. O sea, todo esto te va a ayudar realmente a reflexionar, a conocerte más internamente, a descubrir tus debilidades y también tus fortalezas, los límites que tienes, a pedir ayuda también, a aprovechar todo este nuevo conocimiento para hacer cambios en tu vida, para que de aquí en adelante te des cuenta que es bien importante vivir en el presente, soltar ese pasado que ya no lo puedes cambiar y entonces acercarnos a nuestra vida, elaborar unos nuevos proyectos, asimilar lo que sucedió y darnos cuenta si necesitamos ayuda psicológica para que no te derrumbes, para que no te quedes de repente ya a medio camino. Es bien esencial que tú como cuidador entiendas que también debes recibir ayuda, no solo la ayuda que tú le diste a tu paciente en su momento, sino que tú necesitas ese apoyo para poder en su momento, cuando tienes al paciente en el proceso, pues llevar la carga cotidiana y cuando ya no está, poder regresar a tu vida, poder retomar tu camino, volver a vivir.
Puede ser, como te comentaba, que haya dos puntos de partida en cuanto a lo que es la pérdida. Las personas que sienten ese alivio y que poco a poco van a vivir su duelo normal y regresar a su vida normal, y aquellos que van a tener un duelo complicado y que van a requerir ayuda psicológica. Monitoréate, monitorea a tus cuidadores principales. Si tú ves que están en ese momento, bueno, pídeles, sugiéreles, acompáñalos a que busquen ayuda, porque aunque es mayor el porcentaje de personas que tienen un duelo normal, sí hay personas que mantienen este duelo complicado, que se va a prolongar más de lo que se esperaba en lo que es un periodo de duelo normal, pero que van a tener el dolor, que no van a poder llevar a cabo su vida diaria, o van a hacer las rutinas como en automático, pero no van a estar disfrutando de las cosas, van a estar en depresión, van a tener cosas que no los van a dejar disfrutar su vida, y que realmente después de todo el cuidado que le dieron a sus pacientes con todo ese amor, se merecen tener. Y bueno, básicamente busca esta ayuda profesional. Y ahora me voy a la parte de la necesidad de cerrar esos ciclos, ¿no?, que todas las personas podemos tener. Estamos llegando a fin de año. No solo una persona que sufrió un duelo, la pérdida de un paciente de Alzheimer o de cualquier otro tipo, también el término de una relación, el término de un trabajo, por ejemplo, ¿cómo vamos a reaccionar? Y bueno, el cierre de ciclo es bien importante. Recuerda que el cierre de ciclos, finalizar capítulos, cerrar puertas, como tú quieras darle la etiqueta, en realidad es dejar en el pasado algún momento o alguna etapa de la vida que ya terminó para ti, que ya no te está aportando nada positivo y, ojo, que ya no te permite avanzar. Como estás apegada a esa etapa, y nosotros lo entendemos mucho, se dice mucho esta parte de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hay personas que se encuentran en una etapa de su vida que no está padre, que es negativa, que no los hace sentir bien, pero que se sienten en una zona de confort. Un confort entre comillas, pero realmente les da más miedo avanzar, soltar lo que tienen y arriesgarse a ser felices que moverse de donde están. Entonces, nosotros es bien importante que realmente no estemos insistiendo en mantener algo que ya no es para nosotros, que nos causa dolor, que no nos deja estar satisfechos, que nos está bloqueando nuestro propio progreso, ¿no? Hasta para ciertos objetivos que podamos tener en la vida, para poder progresar en lo personal. Que estás repite y repite a lo mejor cosas, ¿no? Hay que comenzar a trabajar con una nueva realidad, hay que crearnos un equilibrio en nuestra vida. El cierre de ciclo implica eso, estar dispuesto, tener la voluntad de soltar estas situaciones cuando ya te están resultando dolorosas. Tratar de entender que si empiezas a sentir tristeza porque estás soltando esto, es porque estás dispuesto a soltarlo, y que no te pase que de repente digas, híjole, me siento triste, déjame, lo voy a volver a buscar para hoy sentirme bien y mañana recomienzo con mi voluntad de soltar, por ejemplo, ¿no? Sino seguir con este proceso de tristeza que puedes tener durante este tipo de situaciones, en los duelos o en otro proceso de cierre de ciclos, es normal y te está diciendo que realmente estás dispuesto a dejar atrás. Hay que enfrentar los cambios de la vida, mirar de frente las cosas, repasar las experiencias, las vivencias y quedarte con los recuerdos positivos. Es bien fundamental todo esto para que sigas adelante. Lo que tengas que aprender, lo que no salió como querías, para poder hacer cambios. No puedes hacer lo mismo repetidamente y tener resultados diferentes. Hay que hacer cambios. Cuando tengas esa voluntad de soltar, te vas a sentir más tranquilo y más equilibrados. Entonces vas a estar en ese lugar en el que vas a poder evaluar esas experiencias positivas, negativas, todo lo complejo que pudiste haber vivido durante este proceso, qué enseñanzas quedaron, y entonces sí decidirte a comenzar nuevamente, que podemos decir es empezar de cero. Ya hiciste las paces con tus historias pasadas y es momento de avanzar. Este pasado no te va a detener, no va a afectar tu presente. Entonces, este cierre de ciclos siempre significa un nuevo comienzo. Tener esa voluntad de comenzar en un punto y poner atención a lo que realmente amamos, decirle gracias y adiós al pasado, y que no te dé miedo comenzar de ceros, que te dé emoción, ¿no? Descubrir qué va a pasar día a día. Da pasos pequeños si es necesario. Los cambios de ciclo son también procesos. No puedes cambiar de un día para otro.
esto, ve dando los pasos adecuados y es normal que al principio sientas que no tienes esta estabilidad. Recuerda, vienes de una zona de confort que a lo mejor no era confortable y el día de hoy tienes miedo de avanzar y las cosas nuevas las tienes que experimentar para ir conociéndolas, para poder retomar esta parte del equilibrio y que todo se empiece a convertir en algo más familiar para ti. Entonces hay que entender que los nuevos comienzos siempre te van a ayudar a utilizar los aprendizajes que dejaron las lecciones anteriores en tu vida y a mejorar tu salud física, a mejorar tu salud mental, a apartarte de esta carga que ya no te deja caminar y prepararte para ir hacia el futuro de frente, con un futuro mejor. Recuerda que es una época de cierre de ciclos, el cierre de año te puede ayudar mucho. Los rituales que se sugieren para el cierre de ciclos tienen más que ver con poner la atención, con poner esa intención de tener esa voluntad de soltar. Si alguien te sugiere un ritual o tú encuentras alguno, hazlo, entendiendo que no va a ser la magia por ti, sino que te va a ayudar a que en tu corazón, tu cabeza diga: estoy dispuesto a seguir adelante, y entonces sí, comenzar a cerrar los ciclos, comenzar a ir hacia donde tú querías ir. Recuerda que recordar es la mejor forma de olvidar, decía Sigmund Freud, en el sentido de que vas a recordar para aprender, para soltar y hacer cambios de lo que no salía como estaba tú queriendo. Y muchísimas felicidades a todos, un abrazo muy fuerte. Este fin de año comienza a cerrar tus ciclos, aprende que es necesario recordar, aprender a perdonar, aceptar la realidad y finalmente desprenderte de las cosas para poder ir hacia adelante. Un abrazo a todos, feliz año 2022, espero que las cosas vengan bien para todos. Un abrazo con todo cariño y por aquí nos vemos en Lambda la siguiente semana. Muy bonito año, muchas gracias, hasta luego.